En estos días vamos a empezar a estudiar un hilo de una escritura muy especial y vamos a leer Efesios 4, del versículo 4 al 6. Vamos bien. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fuiste llamado a una esperanza cuando fuiste llamado, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Y esta escritura describe un conjunto de preceptos, de conceptos o de valores que nosotros como cristianos incorporamos a nuestra vida, los cuales vamos a ir estudiando de forma detallada durante las próximas semanas. El día de hoy en particular nos vamos a concentrar en un solo Dios, en un Dios, en Dios. Y yo quiero retomar, o empezar más bien, recordando a tres amigos que están ahorita presentes, había más, pero hay tres amigos muy especiales que yo guardo en el corazón, que Dios los puso en mi vida para rescatarme. Cuando yo me alejé de la iglesia en el año 2013, destruí mi vida, hice muchas cosas con mi vida, pequé muchísimo frente a Dios. Y estaba en un punto de sentirme basura, con ganas de suicidarme y hacer muchas cosas fuertes en mi vida. Dios movió mi corazón y bueno, no sé, yo empecé a sentir mucho el distanciamiento de mi hogar, de mis hijas, y fue muy doloroso para mí. Empecé a orar a Dios para que me rescate. Yo había empezado a patinar, a los 38 años decidí empezar a patinar. Y ya patinaba, ya hago patinaje de ruta y últimamente hago hockey. Pero dentro de eso también tenía un orgullo medio especial, que a veces me encanta. Pero dentro de ese orgullo, yo empecé a buscar hermanos que me ayuden para regresar a la iglesia, y Dios puso algunos hermanos, y yo les dije, vámonos en la pista de la Carolina para patinar. Y para mí era dentro de mi orgullo como retarlos, de que no creo que vayan a estar, que vamos a patinar, ninguno de ellos patinaba. Y yo le doy las gracias a Célimo, le doy las gracias a Felipe, a Marcelo que está aquí. Yo todavía recuerdo que ellos se animaron a ponerse los patines esa noche. Y yo decía, no puede ser. Es más, a Marcelo nunca me lo imaginaba patinando. Y ese día fue de las últimas personas que llegó a la reunión. Y desde lejos venía con el monopatín de sus hijas. Eso me partió el corazón. Me remordí mucho, yo no recuerdo ese día. Y me murió, ¿verdad? Su corazón por mí. Yo necesitaba ser amado. Y era lo que yo realmente buscaba y encontré en Dios. Y hoy queremos hablar de Dios, de ese Amén. Dios que me amó. Vamos bien. Y vamos a irnos a un pasaje en la Biblia que es uno de los pasajes más especiales y que a mí me llena de emoción. Al igual que uno de las oraciones de David al final, cuando ya le pasaba la posta a su hijo Salomón. Esta escritura de aquí es muy especial y muy animante. Estamos en Hechos, capítulo 17, vamos a leer del versículo 22 al 31. Este texto es sobre Pablo. Este es Hechos 17, por si acaso. Hechos 17, versículo 22. Este texto es sobre Pablo. Pablo fue convocado al Areópago. Areópago se llamaba así en Grecia. Había un lugar al oeste de la ciudad de Atenas que estaba destinado para las personas que iban a ser juzgadas. Era un lugar de juicios, que al principio era un lugar bastante importante o relevante en la cultura griega, que era destinado para los juicios de homicidio y cosas bien graves. Luego fue perdiendo relevancia. Sin embargo, aún tenía la importancia para
que la gente pueda ser juzgada o llevada a juicio de alguna forma en esa zona, en esa parte especial. Y en ese lugar habían convocado a Pablo. Y empezamos. En el versículo 22. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Y se dirigió a la gente: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Era obvio, ¿no? Toda la ciudad, desde que él ingresó y todo, estaba lleno de templos religiosos, de templos a sus dioses. Ellos eran politeístas, tenían muchos dioses a los cuales adoraban. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, pues eran varios, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Y ahí es cuando empieza la parte emocionante para mí. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo los anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. ¿Se imaginan a Pablo hace rato delante de esas personas diciendo esto con fuerza y convicción? Ese Dios que está ahí, ¿cierto? Es el Dios que ustedes viven, ¿o no? Amén. Ese Dios que me rescató a mí, que me amó a través de mis amigos, que me amó a través de mi familia, mi esposa, mis hijas. Ese Dios, el Dios que hizo el mundo y todo. Muchas gracias, Rubén, muy especial. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Dios nos hizo a nosotros. Dios nos creó a nosotros como humanidad. Somos el fruto de Dios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Apoyemos este pedacito con una escritura. ¿Quién quiere leer Jeremías 29, del 11 al 13? Sí, o sea, Jeremías, capítulo 29, versículo 11 al 13. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Exactamente. El Señor lo afirma. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Amén. Amén. ¿Estamos buscando a Dios de todo corazón? ¿Has buscado de todo corazón algo? Por ejemplo, yo en el hockey soy de los más malitos porque soy de los últimos que empezó a patinar. Y soy súper lento y a veces me reclaman por eso. Pero mi corazón es jugar. Y en ese momento, por todo lo que, no importa lo que me reclamen, no importa lo que haga, no importa de que a mí me cueste el triple de esfuerzo de lo que le cuesta a los demás hacer los ejercicios, yo me esfuerzo y lo hago porque quiero aprender y quiero jugar al mismo nivel que los demás juegan. Quiero jugar de todo corazón. Queremos vivir, queremos buscar a Dios en nuestra vida de todo corazón. ¿Qué estamos dispuestos a hacer de todo corazón? ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios independientemente de las consecuencias? Independientemente de que el obedecerlo no me convenga. Recientemente, producto de mi pasado desastroso, con mi esposa tenemos el convenio de ser transparentes en mi economía.
Este pasado desastroso me dejó, bueno, yo me metí en eso y yo tengo unas deudas impresionantes y con el afán de limpiar y liquidar esas deudas, obviamente yo tengo el compromiso con mi esposa de ser totalmente transparente con mis cuentas, de mis cosas, de mi sueldo, de todas las cosas. Y a veces uno tiene sueños y anhelos y cosas, ¿no? Alguna cosa así que a ustedes les guste. Yo soñaba y sueño todavía con tener y aprender a tocar una guitarra eléctrica. Sí, me encanta la guitarra también, aparte de patinar y jugar. Hoy siempre he querido jugar y mis hijas también les gusta el tema. Y dije, esta es mi oportunidad para comprar una guitarra eléctrica. Y estaba en mi cabeza, ¿no? Yo dije, la primera oportunidad que tenga me la compro. Y dentro de todo este proceso, con mi esposa habíamos hablado de querer retirar fondos de reserva del IES para pagar deudas. Y habíamos consultado y yo tenía como $500 para poder sacar. Y decidimos hacerlo. Y empezamos, hicimos el desbloqueo de fondos y todas las cosas. Y al rato de hacer la solicitud, no sé por qué rayos, pero en vez de salir 500 me salió 1600. Dije, me compro mi guitarra. Porque mi esposa esperaba 500, no, yo digo, bueno, le doy los 500, me quedo con el resto y le digo, $1000, me compro la guitarra y una buena, con amplificador y todo, ya había hasta cuadrado con el disfrazante para que me ayude a comprar y todo el tema. Pero empiezo a leer esta escritura durante este tiempo, ¿no? Y yo sabía que decirle a mi esposa que el total del dinero no era 500, sino más de $1000, con todo lo recta que es mi esposa frente a nuestras deudas, que obviamente tengo que pagar y también debo ser responsable. Ella me iba a guiar a que no la compre. Mi sueño maravilloso fue hacer la voluntad de Dios. El día lunes hablé con mi esposa, saqué el dinero y lo deposité en su cuenta. Sí, no es la mía. Yo me la como. Amén. Hacemos la voluntad de Dios, no importa que eso nos aleje de esos sueños particulares. Así es. ¿Cómo somos como estudiantes? Estamos dando un examen y el profesor nos deja ahí las pruebas y ese examen te juegas la vida porque este es tu último examen y de pronto estás mal en notas, que de pronto no fuiste adecuado, excelente durante el semestre y ese es tu examen Pepa en el cual si no pasas te jalas el semestre, copias y pasas el semestre o te jalas el examen responsablemente haciendo la voluntad de Dios. ¿Ah? ¿Qué haces, estudiante? ¿Qué hacemos nosotros acá como casados, teniendo la oportunidad que a veces estamos un poco distanciados de nuestra esposa y queremos sentirnos amados de alguna forma y a veces nos hemos peleado y queremos que alguien nos acaricie y nos diga que nos ama y viene alguien en la oficina y se quiere insinuar o hacer alguna cosa? ¿Buscamos resolver las cosas con nuestra esposa o pecamos? Nos cuesta a veces hacer la voluntad de Dios porque esa nos distancia de lo que nosotros a corto plazo queremos. Pero a largo plazo queremos llegar al cielo y allá debemos apuntar. ¿Estamos buscando a Dios de todo corazón? Nuevamente les pregunto. Respóndanlo para ustedes. Sigamos. Y esta parte de aquí es interesante, porque en el versículo 28 dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de los propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Mira este pedacito de aquí haciéndolo muy, muy consciente. Yo me arrodillé este rato cuando lo leí y lo entendí de esta forma. Siempre nos hemos puesto en la cabeza el llegar
al cielo para ver a Dios. Tenemos la costumbre que heredamos, no tanto que heredamos, pero sí aprendimos en nuestro hogar muchas veces de escondernos de nuestros padres para hacer nuestras travesuras. ¿Alguien ha hecho travesuras? Todo el mundo. Se escondían de sus padres, ¿cierto? Así es. A veces queremos escondernos de Dios para hacer nuestras travesuras, para hacer nuestra voluntad. Yo podía esconderme de mi esposa para comprar mi guitarra, pero no podía esconderme de Dios. Aquí dice, puesto que en Él vivimos, en Él estamos. Si estás esperando llegar al cielo para sentir a Dios, lo tienes al lado. Amén. Lo tienes a tu alrededor. Y nos llevamos. Y a veces esperamos cosas interesantes, ¿no? Para decir, yo siento a Dios. Yo le decía, dentro de todas esas cosas, hay pruebas como de fe. Y yo les comentaba al inicio que debo mucho dinero, como $30,000 a los bancos, un montón de dinero más, que ya he ido pagando y en más de 2 años de empezar este proceso. Y este año hay el tema este de de resolver las cosas con las entidades del Estado que te rebajan intereses hasta el 28 de diciembre de este año. ¿Cómo no voy a aprovechar eso para poder reducir mis deudas? Ahora, el problema es que no me van a dar gratis, ¿no? Tengo que pagar. Y al principio sonaba interesante, tenía que conseguirme $16,000. Y yo no sé de dónde voy a sacar $16,000. No sabía. Y hablaba con mi esposa, ¿no? Y mi esposa me dice, tienes que tener fe. Si tienes fe, yo sé que Dios lo va a solucionar. Tenemos igual hasta el 28 de diciembre. Dios puede hacer cualquier cosa hasta eso. Y digo, yo tengo fe en que eso va a pasar. Pero hasta ahorita yo no veo el cómo. Yo no veo cómo eso va a pasar. Tengo mi trabajo, pago deudas, pago la escuela de mis hijas. No me queda plata para nada. ¿De dónde me va a sacar $16,000? Y después fui al banco y no eran $16,000, eran $22,000. Wow. Y yo así como. Y empezamos a orar en casa. Y después mi prima, que vive en Estados Unidos, me empieza a llamar y a contactar y a decirme, ve, yo te ayudo a conseguir plata. Y me empezó a mandar cosas. Y me dijo, yo voy a viajar a Estados Unidos estos días, a Ecuador, yo te puedo llevar cosas para que vendas y empieces a sacar dinero. Y yo empecé a, no sé si alguien vio por ahí que vendo relojes y vendo tablets y celulares por ahí. Es por eso, porque ayudar. Y empecé a buscar, digamos, préstamos tercerizados para lograr ver si por lo menos a través de un préstamo fresco puedo salir de central de riesgos. Mi suegra, Magdalena Salazar, discípula de la iglesia que está sentada aquí abajo, tomó el riesgo de hacer un préstamo a su nombre y ser garante de otra persona, inclusive, para que le den ese préstamo, y consiguió $11,000 que me iban a prestar. Y yo, wow. Y yo digo, bueno, puedo buscar un préstamo en el IES, préstamos quirografarios, y consigo $5,000 más. Y digo, ya tengo $16,000. Pero necesito 22. Pero va apareciendo la plata y va a ser, obviamente son dineros que igual tengo que responder. El interés es alto, ¿no? El interés de las cooperativas y esas cosas, 12, 13, hasta 16%. Y yo sigo hablando con mi prima y le sigo contando las cosas. Y de repente viene mi prima y me dice, mi esposo me vio cómo estamos corriendo por pagar tu deuda.
Él me dice que tiene unas acciones que puede vender y te puede prestar todo el dinero que necesitas al 5%. ¿Qué me estás diciendo? En vez de pagar 16% por $16,000 y llorar y sufrir por conseguir el resto, ella me llama y me dice: mi esposo te va a dar el dinero, no te preocupes. Yo digo: pero ¿qué hay que firmar? Yo tengo que firmarle alguna cosa, tengo que presentarle alguna garantía, alguna cosa. Yo soy tu garante, no tienes problema, yo firmo los papeles por ti. Y yo así, wow. ¿Dónde está nuestra fe? Para mí era imposible llegar a 16,000 y luego $22,000 hasta fin de año liquidar. El viernes anterior ya pagué el dinero en el Banco del Pacífico y ahorita estoy en el trámite para que me den el certificado ya de no adeudar y de haber consolidado toda mi deuda y de empezar a salir de central de riesgos. En enero empiezo a pagar mi prima. Ese era el camino que yo nunca podía ver, pero era el plan de Dios para mi vida, sacándome de todo lado. Y a veces nos preguntamos: ¿cómo Dios puede tocar mi vida? ¿Cómo siento yo a Dios en mi vida presente? Desde el principio, cuando Marcelo, Célimo y Felipe llegaron a mi vida, ¿cómo voy a negar yo la presencia de Dios en mi vida? Vivo con mi esposa, es discípula, vivo con mis hijos, mis 2 hijas. Tengo el sueño de que sean discípulas. ¿Cómo puedo yo negar la existencia de Dios en mi vida? Vamos bien. Por tanto, versículo 29. Versículo 29. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Este pedacito nos lleva a que los griegos tenían sus propios dioses y para ellos eran estatuas de muchos minerales. Para ustedes, ¿cuáles son sus dioses? A veces nosotros, de las realidades que nos acompañan, las convertimos en nuestro Dios y fungimos y actuamos en función de esas realidades. Vemos al dinero y lo hacemos nuestro Dios y actuamos en función de ello. Vemos nuestros deseos, vemos nuestras ganas, nuestros sueños y actuamos en función de ellos. Y los hacemos nuestra prioridad. Y los hacemos así nuestros dioses. Cuando realmente nuestra prioridad debe ser Dios. Desprendámonos de eso. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Ya no somos ignorantes en este tema, ¿no? Ya sabemos todos que es Dios nuestra prioridad. Pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. ¿Estamos arrepentidos de las cosas que hemos hecho mal de alguna forma en nuestra vida? Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿A quién resucitó Dios por nuestro pecado? A Jesús. Jesús es la garantía que Dios tiene para nosotros. ¿Se acuerdan? Mi prima me decía, ¿cuál es la garantía de nosotros frente a Dios? Amén. Cristo. Amén. Por Él vivimos. Amén. Yes. La próxima semana, o la próxima clase, vamos a hablar de eso, de Jesús el Señor de nuestra vida. Y vamos a ver lo que es el segundo de los puntos en los cuales vamos a trabajar.
y sobre él vamos a hablar. El día de hoy, lo más importante es que tengamos presente que es Dios, nuestro único Dios, en el cual vivimos y que lo tenemos presente constantemente en nuestras vidas. Es muy especial eso. Tengamos siempre y llevémoslo como cápsula para de aquí en adelante, todo el tiempo. Cuando quieras pecar, no creas que Dios está lejos y que puedas hacer como con tus padres, que te escondías para hacer una travesura. Dios está ahí al lado tuyo y vas a pecar delante de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Gracias.